¿Qué tal amigos de Lo que nadie vio? Bienvenidos a este séptimo episodio. El invitado de hoy es un invitado de lujo, lo conozco desde ya hace varios años. Es un invitado que la verdad me da mucho gusto tenerlo aquí en el set. Y con ustedes les presento a Gil. Mi hermano, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, Diego. Muchas gracias por la invitación. Saluda a todos los que hoy nos van a escuchar, nos van a ver. Sí, Y aquí estamos. perfecto, mi hermano. Te voy a empezar como empiezo con todos los de este podcast, con todos los invitados. Y son dos preguntas que no vienen en el guión. Te agarro de sorpresa. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contento. Créeme que cuando me hiciste la invitación, pues sí, un poco nervioso siempre porque es algo que nosotros tenemos que contar, algo nuevo, que no tenemos nada escrito, pero con las ganas también de compartir. Perfecto, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre completo? Esa es la última pregunta. Mi nombre es Gilberto Antonio Hernández González. Ujú. Soy originario de San Cristóbal. Ok, 100% Coleto, ¿De qué barrio? y del barrio de San Diego. Eso es todo. El mejor barrio de todos. San Diego. Perfecto, mi hermano. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Sí, con gusto, claro. Me gustaría que me comentaras de cómo era el niño que fuiste. Bueno, el niño que me tocó ser y que aún sigue también, ¿verdad? Claro. Dentro de mí, pues fue un niño muy juguetón, muy alegre, muy inquieto, muy lleno de ideas, de descubrir siempre algo nuevo que hacer. Ese fue el niño que aún sigue dentro de mí, considero. Excelente, Gil. ¿Qué recuerdos tienes más presentes de tu infancia? Bueno, uno de los recuerdos, yo creo que tenemos de niño es haber jugado, ¿verdad? Haber, Claro. compartido, pero particularmente hoy, pensando en esto precisamente, considero que son las personas también con las que pude compartir, jugar, divertirme. Yo viví 18 años casi, más, menos, ¿verdad? Puede Ujú. ser, pero viví en la casa de mis abuelos, una casa donde teníamos mucho espacio, un lugar donde podíamos también subirnos a los árboles. Bueno, en mi caso, que me gustaba a veces trepar los árboles, cortar las frutas. Y creo yo que fue una infancia, muy sana, donde pues también te haces fuerte porque a veces las caídas, ¿verdad? Sí. Que tal vez no logras subir bien un árbol, que resbalas, caes, pero son, como oportunidades también que nos da la misma vida para hacernos fuertes, para hacernos atrevidos, para buscar también o ver que existe siempre algo nuevo que hacer. Aprovechando ese tema, ¿cuál era tu lugar seguro cuando eras, infante? Bueno, de niño considero que el lugar más seguro que tenemos pueden ser también nuestros padres. Ujú. Es lo más cercano que podríamos tener cuando nos sentimos amenazados, porque sabemos que ellos son grandes, que son fuertes, ¿verdad? Que ellos nos pueden defender. Y en muchas ocasiones, que debo admitir, que fueron mis papás, donde me sentía yo seguro cuando me sentía amenazado, vaya, por alguien, por otro niño, no sé. Entonces, los más cercanos eran siempre los papás. Incluso igual mi mamá en varias ocasiones que me defendió, como dicen, una madre también defiende, ¿verdad? Por supuesto. Como dice incluso la Biblia, ¿verdad? Con las garras. Entonces, en muchas ocasiones también mi mamá, mi papá me defendían, me acuerpaban. Entonces, creo yo que los padres siempre son ese refugio, ese lugar. Sí, siempre, ¿no? Viene siendo como que nuestros papás vienen siendo como que de parte de ese nido donde Sí, nosotros, nacemos, son los que nos cuidan, los que protegen ese exacto. nido. Perfecto, mi hermano. Te quisiera yo preguntar, ¿qué soñabas de niño? Bueno, de niño siempre tuve el sueño de vivir con libertad, de hacer lo que más me gustara, lo que más me apasionara. Y creo que es uno de los retos enormes que tenemos, porque no es sencillo. A veces los afanes de la vida, pues las complicaciones que también tiene ya la vida adulta,
son difíciles de sobrellevar y a veces ese niño se va apagando, ¿verdad? Va perdiendo sueños, va perdiendo, anhelos quizá. Entonces, creo yo, de lo que recuerdo siempre fue vivir con libertad. He apreciado mucho la libertad de sentirse, valga la redundancia, libre Claro, verdaderamente, y de hacer lo que te gusta, porque bien dicen que cuando tú haces lo que te gusta, ya no le puedes llamar trabajo, exacto. como lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad, digo? Sí, ya, o sea, pues se hace más de una forma, yo considero placentera. Así es, Entonces ya no es tanto como una carga, ¿no? exacto. Te comparto esto rápido. Me tocó trabajar a mí en un sitio donde al principio sí era padre, estaba muy chido, muy cool y todo, pero luego como que después se convirtió en una carga y ya no lo disfrutaba. ¿No te hacía feliz? Exacto. Sí, Dice un libro muy famoso, bueno, famoso en el rango cristiano, del apóstol Tom Bermúdez, del libro Sé hombre, sí, y rescato este fragmento que dice: "El trabajo tiene que gustarte, exacto, para que puedas trabajar placenteramente. Y si no tienes algo que te guste, busca algo que te guste, exacto. que te guste". Exacto. Y yo creo que todos traemos, algo que nos apasione, que nos guste hacer, Ujú, y si no hemos encontrado incluso algo que nos guste, pues tenemos la oportunidad de seguir descubriendo, ¿verdad? De ir probando, porque a veces tienes que probar. sí, Finalmente es como las comidas, si no la pruebas, no vas a saber si te gusta o exacto. no te gusta. Entonces, creo que así es la vida también, es muy, muy placentera. Mi hermano, ¿qué cosas te hacían, más feliz en tu infancia? Bueno, definitivamente, de las cosas que me hacían más feliz era no ir a la escuela. Eso a todos nos hizo Yo creo feliz. que a todos nos hizo felices, pero particularmente a mí casi era yo muy bueno, sigo siendo, ¿verdad? Gracias, porque todavía sigo estudiando, pero he tenido la fortuna y le doy gracias a Dios de ser destacado, porque a veces no es sencillo. Es una tarea difícil porque, pues, requiere mayor esfuerzo, más compromiso, pero particularmente desde niño no me gustaba la escuela. Siempre decía que el método, incluso la misma escuela, era una cárcel para los niños. Claro, Y en varias ocasiones me tocó decirles a mis papás que, pues, era una cárcel, que no me gustaba. Y a pesar de que, pues, habían amistades, yo creo que eso es lo que te va ayudando a asimilar los amigos, el juego y todo. Pero, pues, nunca fui muy apasionado a la escuela. ujú, Entonces, lo paradójico ahora que, pues, ya estudié, que tuve la oportunidad de estudiar una carrera, de seguirme preparando. Te comento, pues, sigo estudiando, y creo yo que sí sirve definitivamente. Sin embargo, no lo es todo también. La escuela es muy necesaria, pero tampoco lo es todo. O sea, el que tiene la oportunidad, adelante, y el que no, pues, tendrá aprender, otras sí, circunstancias, o claro. sea, otras formas también de pelear, como dices tú, la vida. Claro, porque hay diversos métodos, ¿no? Yo lo Sí, veo así como que justamente ahorita que está pasando la moto, se escucha, veía como una imagen que decía: "Hay gente que tiene la vida fácil", sí, y van y se mira la diferencia de un avión con una moto. ajá. Obviamente, el avión corre con miles de Sí, kilómetros. sí, Pero una moto, pues, llega a un cierto límite, tiene exacto, un cierto límite donde ya no puede rebasarlo. Una sí, vez llegando a ese límite, ya no puede llegar más allá. Entonces, yo considero que hay personas que vivimos una vida fácil y pasamos la vida en nivel fácil, ¿no?, sí, del sí, sí, videojuego. Pero habemos personas que vivimos una vida difícil y la pasamos en el modo extremo. exacto. Entonces, sí es como que una circunstancia diferente de qué nivel pasa uno la vida. Así es, definitivamente. Perfecto, mi hermano. Te quisiera yo hacer una pregunta del guión y es, ¿qué recuerdo jamás has olvidado de tu infancia? Bueno, de los recuerdos, muy buena pregunta, que jamás he olvidado de mi infancia, podría considerar la convivencia, particularmente con mi abuelo paterno, el papá de mi papá, que, pues, ya falleció, tiene más de 10 años que falleció, pero recuerdo muy bien cuando era niño que, pues, cada sábado, nos llegaba a traer a la casa a todos los nietos. Yo soy el nieto mayor y, pues, iban mis primos, a veces mis hermanos.
tengo también otro tío que es de la misma edad que yo, y pues teníamos la oportunidad a veces de convivir todos los sábados, de ir a cenar, de convivir, de platicar. Entonces, con mi abuelo particularmente hice una muy buena relación, pero de niño valoras mucho esos aspectos porque ves a veces el tiempo que te da una persona adulta de irte a traer, por ejemplo, de llevarte, por lo que sea más sencillo, ir a cenar, pero pues es una atención. Entonces recuerdo de niño que siempre ya que llegábamos de cenar, pues nos daba nuestro gasto. El sábado a la noche, terminando de cenar, hacíamos filita, íbamos por edad, del mayor al menor, y nos daba nuestro gasto, que obviamente tener dinero de niño, pues es la verdad una alegría. Sí, Creo yo que a todos los niños, nos alegra, porque finalmente te puedes te comprar compras la tienda completa, ¿no? O sea, lo que pudieras, pues, ajá, tener, como de posibilidad para comprar. Pero son de los recuerdos, más valiosos. Yo viví también durante mi infancia, no te he platicado, pero viví 2 años en Palenque. okey, Entonces, obviamente, los climas son muy distintos, el contraste, ¿verdad? San Cristóbal, el calor inmenso que hace en Palenque, fenomenal. pero viví uno de los, yo creo, años, más valiosos de mi vida, porque tuve la oportunidad de hacer nuevos amigos, pese a que a veces el cambio es difícil, pero hice muy buenos amigos, jugaba mucho, tenía la posibilidad, incluso vivíamos muy cerca de donde están las ruinas, Ujú, y podíamos ir todas las tardes caminando, entrar, salir, no habían como ahora los accesos, diamante, que más controlados, eh, todo a nuestro alrededor. Voy a cumplir 30 años, pero pues era virgen prácticamente, podías ver a las tortugas, en los lagos que se encontraban ahí cercanos a las ruinas. Entonces, todos esos aspectos de niño, pues los valoras mucho, porque tienes la posibilidad de convivir, de estar también con tu familia. Obviamente me fui con mis papás, mis hermanos, tengo 2 hermanos más, somos 3 en total, y pues esa convivencia que en mi caso, por ser el mayor, pues tenía, ¿verdad? De convivir con mis papás, mis hermanos, de que estábamos en una nueva ciudad y que la conocimos tal vez en 2 años, es pequeño, Palenque, pero nos llevamos lo mejor de Palenque, su gente y la calidez también de la ciudad, que es de lo que más recuerdo y ujú, tengo grabado en mi infancia. excelente, mi hermano. Y aprovechando eso, ese tema de Palenque, ¿cómo era la relación con tus papás? Era muy buena, bueno, es, ¿verdad? Porque finalmente, a pesar de que ya estoy casado, pero pues seguimos Claro. frecuentando, pero la relación en ese momento, pues considero que fue unida. Pese a que habían a veces diferencias, porque como todo, ¿verdad? A veces los matrimonios sin Cristo, pues, son complicados. Entonces, no te voy a mentir de que no habían problemas a veces con mis papás. Los hubieron en muchas ocasiones, pero a pesar de eso, pues, ambos decidieron mantenerse unidos y por ende la familia, pues, estaba unida. Entonces, fue muy buena, sobre todo cuando nos fuimos, porque a veces estar siempre alejado de los demás familiares, cuando nos fuimos a Palenque, que te decía, pues, vivimos, como dicen, felices, pues, porque Ujú. no había nadie quien opinara, quien se metiera. Entonces, todo eso es bonito también a la vez. Sin embargo, pues, nos tocaba a veces viajar. Todos los viernes, casi por lo regular, teníamos que viajar de Palenque a San Cristóbal. Era muy pesado el viaje, pero, pues, es algo también que recuerdo muy bonito porque tenía yo mascotas, por ejemplo, un perrito, tuve una tortuga que una vez igual en esos trayectos que viajábamos los fines de semana, y ya para venir a Palenque, por ejemplo, otra vez nuevamente, porque ahí estudiábamos, viajábamos los lunes a las 3 de la madrugada. Entonces nos hacíamos 4 horas y llegando, ya teníamos que viajar prácticamente con el uniforme puesto a darse una enjuagada a la cara e irse directo a la escuela. O sea, llegábamos rayando, pero era muy, muy pesado el viaje. Siendo niño, obviamente, tal vez dices: "Ah, bueno, pues lo soportas todo". Sí, la energía, ¿no? La energía y dice uno: "Bueno, ahí va a pasar, aunque te llegas a dormir en la tarde", pero era muy difícil. Entonces, la relación con mi papá siempre fue muy, muy unida. Mi querido Gil, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que hubieron heridas que nacieron en la infancia? Sí, por supuesto. Yo creo que de niño
obviamente porque somos niños, no les tomamos importancia a lo que ya como adultos a veces nos hace más sensibles. Yo digo que la vida adulta a veces es muy sensible, Claro, porque dijo Jesús que nos debemos de hacer como niños. Entonces, el que no sea como un niño, dice, no entrará, al reino de los al cielos. reino de los cielos, dice la palabra. Entonces, como en la vida adulta, pues todo te molesta, a veces todo te irrita, todo, este, nada te gusta, como dicen. Obviamente, de niño hubieron heridas que tal vez por ser niño no les tomaba importancia, pero sí, por supuesto. Heridas, por ejemplo, como, ¿qué te podría decir? Los menosprecios, las diferencias que a veces podrían haber, perdón. Sobre todo porque debo admitir que pasé mi mejor infancia, ¿verdad? Porque jugué mucho, vivía en la casa de mis abuelos. Pero siempre habían ese tipo de situaciones porque, pues, convivía con mis primos, mis tías, la mamá de mi papá. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos, pero sí uno que otro como niño te van marcando, sobre todo por ser el mayor a veces, que si, por ejemplo, le dicen algo feo a tus hermanos, son heridas que te van marcando. Y obviamente yo al defenderlos, pues, respondía en el momento, pero que de niño, o vaya, ahora que recuerdo, sí, definitivamente fueron heridas, pues, que son rápidas de sanar, porque eres niño, pero que sí son al fin de cuentas heridas que los adultos a veces le causan a los Claro, niños. porque, bueno, yo lo platicaba con la diputada Selene, que la tuvimos Sí, aquí en el programa, y decíamos de que los niños eran como son como unas esponjas. exacto, O sea, y que cualquier cosita lo absorbe, exacto. lo absorbe. Bueno o malo. Ajá. Ujú. Entonces, desafortunadamente, muchas veces agarran lo malo Sí, y con eso se van creciendo, creciendo, creciendo y llegan haciendo monstruosidades ya cuando, pues, vienen siendo adultos, ¿no? ¿Cómo a qué me refiero? Pegarle a su pareja, meterse en vicios y ese tipo de cosas como que ya sí. empiezan a Y es algo muy importante porque ahora que me lo recordaste, sí, habían situaciones, por ejemplo, en mi caso, que decía: "No, que yo era el más malo del mundo, el más grosero", siendo niño. Tal vez por las actitudes o la forma en la que yo me desenvolvía, pero, pues, sí era haz de cuenta que, este, no te recomiendo también, ¿verdad? A veces vivir con la familia. En este claro. caso, por ejemplo, si no son solo los esposos y sus hijos. O sea, cuando hay gente de más Sí, con la que convives, siempre van a haber malos comentarios e incluso heridas también que el niño te pueden causar. Entonces, claro, porque puede opinar cualquiera, ¿no? sí, 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 pues se meten todos, ¿verdad? Ajá. En la vida. Entonces, por ese motivo es de que, eh, por algo la palabra casado dice casa. Caso de dos. Ajá, entonces ese es el término, ¿no? Sí. Mi hermano, te quisiera yo preguntar, ¿qué parte de tu infancia sigue viviendo en ti? ¿Qué parte de mi infancia sigue viviendo en mí? Yo creo que sigue viviendo en mí la idea de crear siempre algo nuevo, de no quedarme con las ganas de intentarlo, de hacerlo realidad. Sabemos que eso implica a veces, pues, muchos procesos, aprendizajes, pero de ese niño que pues conocí, ¿verdad? Y que sigue dentro de mí, es intentar algo nuevo, de descubrir el mundo, de saber que existe siempre algo más y que nosotros lo podemos lograr. Entonces, es ahí cuando surge esa diferencia entre lo que a veces es posible para nosotros y que cuando ya conoces a Dios, las cosas imposibles para nosotros O sea, se hacen posibles. exactamente. Entonces, eso. Eh, cambiando ya los aires, saliendo de la infancia, metiéndonos a la adolescencia, ¿cuándo comenzaste a ver que tu vida empezó a tener un cambio? Bueno, sinceramente, yo viví cambios muy, muy drásticos, diría, que me hicieron madurar rápidamente. Pues obviamente sabemos que dentro de las etapas que marcan los especialistas, los científicos, sabemos que la etapa de la infancia es aquella que empieza desde los 2 a los 12 años. Claro, La etapa de la adolescencia que empieza de los 12 a los 19, 20 años, y ya bueno, empieza la vida adulta, adulta. la inicial, ¿verdad? Que parte desde los 20 a los 40 y después ya empieza de los
40 la más madura, la etapa más madura, y por último la vejez, que es el Ujú. de los 60 años. Sin embargo, bueno, al salir de mi etapa de la infancia, pues, me topo con la de la adolescencia. Te decía yo que fue muy drástico porque me tocaron vivir cosas tal vez no propias de mi edad, pero pues que ahora agradezco. A los 14 años, eh, nos tocó una situación muy difícil. Yo estaba cursando mi tercer año de secundaria. Claro. No logré concluir mi secundaria porque precisamente nos tocó vivir un problema familiar y te lo platico. Nosotros, pues nos hemos dedicado siempre al tema de la extracción desde mis bisabuelos de material, de vender arena, grava. Y en esa ocasión, pues nosotros trabajábamos en el mismo oficio que nos heredaron. Yo ya ayudaba también porque yo era el mayor. Ahí aprendí también justo saliendo de esta etapa de la infancia y la adolescencia, yo aprendí a manejar a los 11 años, por ejemplo, el vehículo, precisamente por las mismas necesidades que habían de poderse mover, de poder ayudar. Sin embargo, a los 14 años, mi papá y algunos de mis tíos, pues, fueron perseguidos políticamente por cometer supuestamente, un delito, en este caso que fue ecocidio, que definitivamente no se cometió, pues, teníamos prácticamente todos los permisos, y solo nos atacaron a nosotros, o sea, todos los demás siguieron trabajando, los demás que extraían material, y fue una persecución política que nos tocó vivir a mis 14 años, y pues salimos huyendo. Entonces, huir es feo, Claro. huir de tu ciudad, de tus amigos, salir, o sea, dejarnos de ver y dejar todo prácticamente porque no te vayan a quitar, tu libertad es de lo más complicado. Y la verdad, por ejemplo, bueno, yo, bendito Dios, nunca he vivido una situación así y Sí, tampoco quisiera vivirla, pero eh, hablábamos hace un momento de cambios, ¿no? sí, 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 Entonces, tener que adaptarte a un cambio forzado sí. es algo fuerte, porque no es algo que tú estés decidiendo, es algo que la misma situación te puso ahí y ahora salte de ahí, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, definitivamente trajo un cambio muy, muy drástico a mi vida, me hizo madurar, que comentaba, y pues teníamos que huir, no nos quedaba de otra. Sin embargo, todo esto, pues, trajo una reflexión también profunda sobre lo que yo también iba a estudiar, la desesperación también de cómo ayudar a mi familia, porque eso nos tocó a nosotros, o sea, mi papá, mi mamá y mis hermanos, y huir. Sí, claro, y esa incertidumbre de decir en qué momento va a Sí, parar. sí, que no se sabe, porque, pues, en el caso, por ejemplo, de mi papá, que con orden de aprehensión por un delito que fue inventado, podríamos decir, y que se trataba de una persecución política, y que era feo vivir realmente, escondido en una casa, que, por ejemplo, los abogados te decían: "No, es que no pueden salir sus hijos". Teníamos incluso amenazas de que nos iban a secuestrar, que nos iban, a nosotros, pues, tomar como hijos, como rehenes, Como con rehén. tal de que mi papá, se entregara. Fue algo muy difícil, pero, pues, ahora le agradezco también a Dios porque trajo muy buenas, experiencias, o sea, trajo también muchos aprendizajes, y creo yo que eso es lo que debemos nosotros siempre sacar de todo lo malo, Claro, o sea, lo que nos ayude para bien, claro, porque dice la misma palabra, dice, ¿no? De que todo, para los hijos de Dios, todo obra. todo obra para bien. Y bueno, pues yo considero de que esto te trajo una enseñanza muy grande, Sí, ¿no? profunda. En la vida. Mi hermano, te quisiera yo preguntar, eh, ¿hubo una etapa en tu adolescencia donde te perdiste o esa madurez fue algo que no te permitió ni siquiera perderte? O sea, No, sí, definitivamente me perdí. Porque realmente yo tenía pensado, sí, como niños, jóvenes, hacemos como un proyecto, ¿verdad? Un ujú, plan de vida, tal vez a nuestra manera, como cuando eres niño, ¿y qué vas a hacer? Astronauta, ¿verdad? claro, Pero finalmente hay un deseo por querer hacer algo en la vida. En ese entonces yo quería estudiar ingeniería civil, me gustaba todo el tema de las maquetas, de crear, por ejemplo, ciudades, me llamaba mucho la atención. Entonces,
Estudiar derecho era lo que menos pasaba por mi mente. Con tu mente. No, mi abuelo era abogado, no estudió como tal, no se tituló, pero, pues, era un gran abogado, incluso lo conocieron por licenciado. Y tal vez uno de los anhelos de mi abuelo era que, pues, algún día alguien en la familia pudiera obtener, ¿verdad?, una licenciatura, pero sobre todo en derecho. Entonces, lo que menos pasaba por mi mente era estudiar derecho. Sin embargo, me perdí porque al ver la situación por la que estaba yo atravesando, donde los abogados eran sumamente corruptos, muchos, la mayoría son corruptos, y enfrentar esa situación, por ejemplo, donde mis papás iban, este, que, cínicamente a veces pedían cosas, pedían dinero para corromper a las autoridades, quizás, porque así se les hacía a ellos más fáciles. Y la verdad que caímos en manos de muy malos abogados también, que supuestamente recomendados, pero pues fueron como lobos rapaces, como dice Claro. la palabra. Entonces, finalmente me perdí en ese momento, pero no conocía a Dios, pero yo creo que Él siempre estuvo pendiente de nosotros, de mí sobre todo, porque me hizo reivindicar mi camino y saber que lo que yo necesitaba estudiar era derecho. Y sobre todo para verlo como una forma de ayudar a mi familia. Entonces, me decidí completamente en esa de lo que hablábamos ahorita, de que si Ujú. me perdí, sí, me perdí. Entonces, me hizo volver a reivindicar mi camino y saber y estar decidido a que lo que quería estudiar era derecho, y es lo que estudié, gracias a Dios, Okey, pero perfecto. por convicción, Fue por una, sí, una por una convicción. pena Sí, también sí, sí, de no ser igual, sí. de buscar ser distinto, de ser diferente Y destacar entre ellos. y destacar, porque sí, me hacían muy malos comentarios muchas personas y los entiendo, porque me decían: "Vas a estudiar para platanito". Decía: "¿Pero para platanito? ¿Por qué para platanito?". Porque ningún platanito está derecho, todos están chuecos. Entonces, fue difícil, ha sido difícil también durante mi trayectoria, no te voy a mentir, en mantenerme bajo los principios de la justicia, de la rectitud, pero con Dios todo es fácil, la verdad. Claro, porque desafortunadamente lo platicaba yo justamente con una persona y yo le decía, si fueras presidente de la República Mexicana, y yo te hago ese mismo ejemplo, si fueras Sí, el sí. presidente de la República Mexicana y te tocara combatir, pero todo tu gabinete está vendido con el y solo tú eres el único que está derecho, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Ajá. Entonces, no, hombre, pues le dieron como 1000 explicaciones que no, que yo haría esto, que yo sí, pero tienes a los fiscales y municipales vendidos, solo con tener esa parte vendida ya se acabó, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. y luego en un territorio muy grande como viene siendo México, 150 millones de gentes, entre tantos, ¿cómo vas a ir seleccionando, no? O Exacto, sea, exacto. es algo Una complejo. pregunta difícil, sí, Sí, complejo. sí, sí, Ujú. considero yo de que es algo muy complejo combatir ese tipo de cosas, pero sin embargo, yo creo que siempre y cuando hayan personas que nazcan más personas que quieran hacer lo correcto, que quieran hacer el bien, nuestro país, nuestro mundo va cambiando. Lo va a mejorar, así es, Exacto. definitivamente. Mi hermano, te quiero yo hacer otra pregunta y es, ¿qué cosas llenaban tu vida antes de conocer de Dios? Bueno, dentro de las cosas que llenaban mi vida, te comento que tuve la oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad que nos da Dios, de, en un primer momento, cuidar a la mamá de la mamá de mi papá, Ujú. de mi abuela paterna, a la mamá. Era prácticamente Tu mi bisabuela, bisabuela, ajá. pero era la mamá de la mamá de mi papá. Ujú. De convivir con ella, de ayudarle también, porque ella tenía ya una enfermedad, pues, compleja, que ya no le daba muchos años de vida. Y pues tuve la oportunidad de cuidarla en muchas ocasiones, de estar con ella, de ponerle música, de platicar y de conocerla también, porque muchos niños tal vez no tienen esa fortuna de convivir con sus abuelos, bisabuelos. Y no solo hablamos de convivir, hablamos más allá de cuidarlos, de estar con ellos, de hacerles compañía. Entonces, yo tuve esa oportunidad en un primer momento con mi bisabuela, la mamá de mi papá, y me dejó muchas lecciones
Y yo creo que en gran medida esa madurez que obtuve, pues, se fue fortaleciendo a través de esos lazos. Posteriormente, dentro de las cosas que llenaron mi vida, fue también tener la posibilidad de compartir, de estar también con mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo, que ya falleció, pero tuve la oportunidad de cuidarlo, de que cuando nadie estuvo, pendiente de él, estaba yo ahí con él, porque finalmente era yo el nieto mayor. Y finalmente hicimos un vínculo, y una amistad, podríamos decir, a pesar del parentesco que era abuelo-nieto, Ujú, hicimos una buena amistad, o sea, respetuosa, pero siempre con esa confianza claro. de recibir sus consejos, de estar al pendiente de él. Mi abuelo, pues, tuvo una vida, eh pues, distinta tal vez a la mía, porque él, pues, fue político, estuvo metido en temas empresariales. Entonces, su forma de vida era distinta, pero finalmente al término de sus días, hasta cuando tuvo que fallecer, pues sí conocí esa mejor versión también de él, o Ujú. sea, conocerlo como tal a él, pues, Como persona. en esa convivencia. Ujú. Entonces, tuve la satisfacción de cuidar, o sea, esos 2 aspectos considero yo más el de mi abuelo, de estar más, pues, tiempo con él, y que, pues, cuando tuvo que fallecer, que no se esperaba, pero antes de conocer a Dios, pues, eran de las cosas que a mí me producían más satisfacción, o sea, me llenaban finalmente de contribuir y de estar cerca de los que eran, Sí, pues, claro. en ese entonces mi familia, pues, porque ahora ya no lo está. Entonces, fueron de las cosas más bonitas que yo tuve, tal vez en esa etapa de la adolescencia, y que muchos jóvenes, pues, a veces se pierden, están distraídos en otros temas, pero yo tuve la oportunidad de compartir con mis abuelos y cuidarlos. Fíjate que este consejo se lo voy a dar a muchos jóvenes Sí, porque a mí me tocó. eh, Cuando eres joven, desafortunadamente te enfocas mucho te dejas, empiezas a experimentar, ¿no? sí, Muchas cosas. Pero entre una de esas cosas, lo más fuerte se activa lo sentimental. Y exacto, no sé por qué, o sí. sea, lejos de que se te active lo financiero, sí, ¿no? El Se enamoramiento, te activa lo sí, sentimental, es la primera área, bueno, en mi caso fue la primera área que se me activó. ajá, Lejos de activarme otra área, el no primer sé, amor, ajá, no sé, algo que me podría dejar provecho, como podría ser algo sí, financiero, empezar a moverme, hacer un podcast, no sí, sé, algo, ¿no? Dejar un legado sí, simplemente. Pero, yo te voy a compartir este fragmento corto de mi vida. Yo en el 2017, 18, conocí una persona que me encantó, me enamoró, pero ajá, de una manera fulminante, ¿no? sí, ¿Qué pasó? Enfoqué toda mi energía ahí, hermano. 2017, 18 y hasta en el 2019 completo. Y cuando no se te dan, ciertas relaciones, como te que te aferras, ¿no? ensañas, ¿no? Ajá, Ajá, te aferras, te pones más, terco, ¿no? sí, sí, Necio, sí, que quieres estar ahí. Y te voy a comentar esto, el 8 de enero del 2020 falleció mi abuelita. ajá, Y lo que yo descubrí fue de que dejé mucho tiempo sí, descubierto, donde yo pude haber convivido más tiempo con ella, pude haberle marcado y decirle: "Abuelita, ¿cómo estás?". Y te voy a decir algo, sí, y esto siempre, me pega mucho hasta hoy en día, porque hoy ya no está para hacerle una llamada y decirle: "¿Cómo estás?". sí, 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 Y esa persona está aquí en la tierra, y aquella persona por la que yo lloré, te digo, está en la tierra y feliz, y tiene un novio, tiene otro novio, y yo no sé qué será ajá, de su vida, y no me interesa, sí, pero la persona que a mí me interesaría sí, que esté ya no exacto, ¿dónde está. está? Y yo desaproveché esa oportunidad. Y yo te Ujú, lo digo como sí, sí, amigo, sí, ¿no? sí, Yo desaproveché esa oportunidad y también le hago la invitación a las personas que nos están viendo de que no desaprovechen la oportunidad de sí, de convivir, convivir, de que a veces nos hundimos de mucho. apreciar la compañía y Claro, la sabiduría de ellos. porque a veces decimos, nos enfocamos más que si mi relación con mi novia Sí, truncó, sí, sí, que si porque no se me dio con una o que si no se me dio con otra, pero
y desaprovechamos esos momentos exacto. que la vida nos puede regalar. Y algo que me gusta mucho, dicen, la vida es muy corta, Ujú. aprovéchala. Sí, sí. Entonces, pues la verdad, qué bueno que disfrutaste Sí, ese eran de las momento. cosas que más llenaron mi vida en ese momento, y que ahora no me arrepiento, es algo que te llevas, como dices tú, hasta la muerte, cuando nos toque partir, que haber dado algo y hecho algo por por los que nos dieron y nos Claro, dejaron también una herencia, un legado, pues, finalmente somos descendientes de ellos, de ellos sí. y no debemos pisotear nunca esas semillas de esfuerzo que hicieron ellos, porque el afán también del adulto o de la vida adulta hace que esas semillas se ahoguen y se pisoteen, cuando al contrario, deberíamos de hacer todo lo contrario. Esas semillas que son nuestros abuelos, los bisabuelos, honrarlos. Entonces, saber que gracias a ellos estamos también aquí, que gracias a ellos también tenemos algo acá, y saberlos honrar. Y una forma de honrar es valorar su compañía, su presencia. Exactamente. Te quisiera preguntar, hubieron errores que te marcaron determinadamente? Sí, yo considero que todos tenemos errores. Nadie, como dicen, puede decir que no ha tenido errores. Sin embargo, tal vez por el amor también que me tenían las personas o las personas que estaban más cerca de mí, tal vez no me los hacían ver, pero sí tuve muchos Errores. errores, malas decisiones también. ¿Qué Pero aprendiste de tus peores decisiones aprovechando eso? sí, bueno, aprendí a no volverlo a hacer. Claro. Como dicen, como hay un dicho, pues, que una vez se capa el toro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que sí, las decisiones y los errores malas, porque son malas a veces decisiones, nos permiten, una, aprender a no repetir y a saber que, pues, no es como a veces nosotros lo pensamos, que debemos siempre recibir el consejo, pues, de las personas que sabemos que su consejo tal vez en ese momento pudiera ser, en nuestra contra, pero, pues, tenemos que analizar siempre lo que nos digan si algo no está bien, y aceptar esos errores también como parte de nuestra vida para poderla reivindicar. Claro que desafortunadamente a veces como jóvenes, y yo siempre lo dije, nadie aprende en cabeza ajena. Exacto. Entonces, eso es algo que nos cuesta mucho a nosotros, sensibilizar, ¿no? Como jóvenes y a veces como adultos nos desespera porque vemos que van a caer y ya van en el Sí, caminito para caer, y no importa, o sea, ellos están que no voy a caer, y no voy a caer, sí, y la no voy necedad. y terminan cayendo Exacto. y algunos exponiéndose a un peligro Mayor. fulminante, sí. Exacto. Mi hermano, te quisiera yo hacer otra pregunta y es, ¿hubo un momento donde te sentiste vacío aún así teniendo cosas? Sí, yo digo que el hombre, si no tiene a Dios, siempre va a tener un vacío. Eh, siempre, aunque tengas lo mejor del mundo, pero si no tenemos a Dios, siempre va a haber un vacío. Claro, Entonces, no significa que tengamos dinero, o que vamos a tener felicidad, o que tengamos, la mujer más bonita del mundo, o la mejor casa. O sea, eso finalmente lo tienes para disfrutar, para gozar, si tú lo quieres ver así, la vida, pero siempre va a haber un vacío. Entonces, yo creo que Dios llena todo vacío y que solamente en Él encontramos la plenitud. excelente, mi hermano. Y también te quisiera preguntar es, ¿cuál fue tu etapa más oscura emocionalmente? Ay, bueno, te decía yo que, bueno, pasamos de mi infancia, parte de mi adolescencia. Yo creo que la etapa donde sentí más un golpe emocional, o la etapa más dura, dices, ¿verdad? Ujú, Emocionalmente, yo creo que fue a raíz de cuando falleció también mi abuelo paterno, que empecé a tener algunas situaciones que no estaban en mis manos, como la que pasó cuando tenía yo 14 años, que te ujú. comenté. Son de esas cosas que a veces no esperas, que te van a llegar, que repentinamente te van a tomar.
o que por sorpresa a veces llegan, pero pues tienes que estar Preparar. preparado siempre para pues dar el paso y como dicen, no correrse, ¿verdad? Al miedo no hay que correrle, hay que enfrentarlo. Entonces, una de las etapas más duras fue cuando falleció mi abuelo, Ujú, que empecé a tener algunos problemas igual legales por cuestiones igual de tipo material, de cuestiones de herencia. Entonces, yo creo que es lo más complejo que me tocó en cierto momento vivir, que ahora pues ya ha pasado, han pasado muchos años, pero que en ese momento fue muy difícil porque pues yo estaba estudiando derecho, ujú, segundo, tercer semestre de derecho, apenas, haz de cuenta, iniciando la carrera, claro. experimentando todavía qué era el derecho, conociendo qué era el derecho, y ya me tocaban los problemas legales, a la puerta y no sabía yo nada, pues, prácticamente, y lo digo con toda confianza y sinceridad, no sabía nada. No había yo llevado para empezar ni las materias de procesal civil, entonces, fue muy compleja. Yo creo que fue de las etapas más duras que también se que me han tocado, pues, experimentar. ¿Hubo un momento donde sentiste que ya no podías más? Sí, muchas veces. Recuerdo en muchas ocasiones que en esos momentos donde yo ya no podía más, fue cuando escuché, pues, a Dios, en su palabra como tal, que en esos momentos de desesperación, donde me preguntaba a veces: ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Entonces, sí, me tocaron muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, a través de la muerte de mi abuelo, yo conocí a Dios. Eso, la verdad, para mí fue un respaldo que nadie más te lo puede dar, ni nadie más lo puede llenar, ni un familiar. Entonces, fue más fácil de llevar, esa desesperación, esa angustia, esa pena, y que, pues, no se le desea a ningún, joven, o bueno, que ahí prácticamente de los 20 a los 40 años está saliendo de su adolescencia, entonces me tocó prácticamente en ese filito De de salir de la la salida. adolescencia, comenzar prácticamente mi vida adulta y que no te lo esperas de esa manera. Claro, Te va haciendo más fuerte, sí, porque a veces piensas de que va a ser más suave la sí, que vas a ir poco a poco, con calma, pero no. pero es porque desafortunadamente nos han enseñado de que todo va Sí, lento, sí, ¿no? sí. Y desde niños nos enseñan que todo tiene que ir, con su tiempo, pero hay situaciones que te agarran en el tiempo no Exacto, adecuado. exacto. Y que el cambio es bueno. Sí, Entonces, experimentar que las cosas cuando te tocan, bueno, cuando las cosas te tocan, es porque tienes que crecer. Entonces, los así es. cambios a veces son buenos, son dolorosos, duros, difíciles, sí, pero, pues, tienes que continuar Mi y hermano, encomendarse a Dios. yo te quiero hacer una pregunta ya tocando el tema de Dios, y es, ¿qué parte de ti tuvo que morir al entregarle tu vida a Cristo? Bueno, hubieron muchas cosas que tuvieron que morir, y yo creo que era el pasado. Tal vez los recuerdos nunca mueren, pero sí dejar atrás prácticamente Ese pasado. un pasado, sí, que tal vez fue alegre, tuvo sus complicaciones como todo, pero, pues, nos tocaba a veces soltar, perdonar, olvidar y continuar. Entonces, hubieron cosas que, como dicen, teníamos, o en mi caso, tuve que desechar y tenerlo por basura a causa de seguir a Cristo, así como dice la palabra. Sí, siempre tenemos que dejar una parte de nosotros al seguirle, ¿no? Y de no resistirnos, porque Claro. entre más nos resistamos, menos se va a producir el cambio, o va a ser más lindo el cambio. ¿Qué pensabas de ti en ese momento? Bueno, me preguntaba por qué a mí, Ujú, definitivamente, que por qué a mí me tocaba ver ese tipo de situaciones, porque finalmente era joven, tenía, pues, 19 años. Sin embargo, pues, Dios nunca me abandonó, Dios siempre ha estado de mi lado, ujú. y es algo que aprecio, valoro y le agradezco siempre a Él. Pero sí, en muchas ocasiones me tocó cuestionarle a Dios y preguntarle por qué a mí me habían tocado ese tipo de situaciones, porque es feo.
es feo vivir, ese tipo de cosas. Y que, pues, bueno, ahora que va uno conociendo a Dios, empiezas a, pues, a llevar otro tipo de vida donde, pues, ya no te aferra tal vez lo material, o sea, vas finalmente dándole prioridad a lo que realmente debe tener prioridad. Claro, porque digo, creces, empiezas a tener otras preocupaciones, donde ya, por ejemplo, quizás lo que te preocupaba de adolescente ya no te preocupa cuando eres adulto, ¿no? Exacto, sí, sí, Y creo que esa es la parte donde como adultos nos hacemos incomprensibles, ¿no? O sea, exacto. donde miras, por ejemplo, yo antes veía que si mi mamá no me compraba un juguete, híjole, yo me ponía a llorar, ¿no? Ajá. O sea, y me enojaba porque no me compraban un juguete. Pero luego con el tiempo lo vas entendiendo y ahorita Dios me lo ha mostrado con un sobrinito que yo tengo de Ajá. 4 años, y ahí veo al niño, ¿no? Que se pone a llorar por un juguete, y yo digo: "Es un juguete, ¿cómo te vas a poner?". Pero Sí. a veces a mí me llega la cachetada de realidad y es: "También llorabas por un juguete, ¿no? Pero ahorita ya no es tu prioridad ese juguete, Sí, ahorita tu prioridad es". que es la madurez. Exacto, ¿no? Sí, Entonces, pues, yo creo que ese tipo de cuestiones siempre impactan nuestra vida de manera positiva, ¿no? exacto. Mi hermano, te quisiera yo preguntar, es que están buenas estas preguntas. Todas están buenas. Sí. ¿Llegaste a sentir, miedo de quién Dios de qué te estaba convirtiendo Dios? ¿En lo que te estabas convirtiendo? Sí, obviamente está la expectativa, ¿verdad? De a qué te está llevando, a qué te está orillando la situación por la que a veces por la que a veces atravesamos. Ujú, Sin embargo, cuando te pones en las manos de Dios, sabes que sus planes son de bienestar y que no hay nada que temer. Sin embargo, pues, obviamente la situación a veces no parece mostrarte eso, y y no sabes, pues, en qué te estás convirtiendo, porque, muchas veces la crítica, los señalamientos, los cuestionamientos que tienen las terceras personas hacia tu vida, pues, parecieran indicar que no eres el mejor hombre. claro. Sin embargo, tenemos a alguien que dice que es quien nos defiende y que aunque nos señalen, nos acusen, siempre va a haber alguien que nos va a justificar. Y yo siempre he dicho que mientras hagas las cosas bien, por el camino correcto, pese a que hay críticas, cuestionamientos y que puedes ser el hombre más malo del mundo en ese momento, Ujú. pero que siempre Dios, nunca te va a dejar avergonzado. Hubo algo que me decía mi amigazo, ¿verdad? El químico Arturo Cancino, Sí, me decía, no lo dijo en ese podcast, pero en una charla lo decía y decía, no soy el mejor, porque claramente no lo soy, sí, pero soy el que Dios eligió para estar en este momento, ¿no? ajá, exacto. Y así tiene que ser, ¿no? Quizás Muy cierto, no seamos el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hombre del mundo, ¿no? Pero somos los que Dios eligió para estar en el momento. exacto. Eh, Propósito. Mi hermano, ¿qué fue lo que te orilló a buscar a Dios? Bueno, definitivamente, como te comentaba, pasé una etapa donde, pues, tal vez fueron unos días, yo lo sentí tal vez mucho tiempo, pero donde me sentí ya después de la partida de mi abuelo, me sentí solo y ya no tenía, vaya, a dónde ir y platicar, compartir la comida, porque finalmente pasaba mucho tiempo después de ir a la escuela, pues, con él y platicar todas las cuestiones que finalmente tenían mucha similitud, porque a él le había gustado el derecho, entonces teníamos mucho que platicar. Y pues cuando falleció, pues sí sentí soledad, fue un momento donde me hizo reflexionar, fue un acto de reconciliación también conmigo mismo, con Dios, porque finalmente estaba yo peleado con Dios, con las cosas de Dios, y me hizo conocerlo de una manera muy especial. La verdad que fueron muy pocos días donde tal vez estuve solo, porque la verdad fueron pocos días, Ujú, pero fue donde Dios me mostró finalmente su cariño, su amor, y que ya Él me tenía apartado desde hace mucho tiempo, porque yo no lo conocía a Él, Él me conoció antes
de que yo lo Claro. conociera. Entonces, Fíjate que somos llamados por Él. hay algo muy interesante porque decía un predicador, decía, el que tú te puedes ir al mundo, Sí, puedes pecar infernalmente, como quieras. Puedes irte a la discoteca, meterte con 1000 personas, y los géneros que ahorita existen, y Teria, hay de todo. ajá, eh, pero el que es de Dios, es de Dios. Está apartado. El que es de Dios, aún así esté refundido en el pecado, va a saber que ahí no es su lugar. Sí, sí, sí. El que es de Dios, aún así se esté metiendo con Terians y donde tenga que meterse, va a decir, no me siento parte de. Exacto. Y esa es la verdad. Sí, A veces no nos, pues sí, no nos sentimos parte del entorno donde estamos, ¿no? exacto. Y eso es lo que nos provoca más vacío aún, Sí, ¿no? sí, sí. Donde pensamos que vamos a llenar esa ausencia, eh, nos vaciamos más todavía. No, y que no podemos alejarnos, como lo hizo Jonás, que huyó, vaya, de la asignación que tenía, y que al fin y al cabo, dice, lo tragó el pez y regresó a donde tenía A que ir. donde tenía que. Entonces, realmente no podemos resistirnos. Tenemos, yo creo, que tener siempre ese sentido común y sentido de pertenencia también. Como bien lo dijiste, a que fuimos llamados por Él y que un propósito tenemos en esta vida. Así es, mi hermano. Te quisiera preguntar, ¿qué has descubierto sobre ti ahora en tu caminar con Dios? Bueno, he descubierto que sigue existiendo ese niño soñador, Ujú. ahora con sueños más grandes, con ideas también, y que Dios ha ido sacando esa nueva versión también, Puliendo, ¿no? ido puliendo esa versión de mí, la mejor versión, vaya, y que no estaba yo equivocado, o sea, que a pesar de que en mi infancia, en mi adolescencia, eh, no fui muy bien comprendido, podríamos decir, por mi familia principalmente, este, familia, pues, externa, y parte también de la familia cercana, porque a veces nos llamaban, bueno, en mi caso me llamaban loco, o que tenía yo una idea y me decían: "No, es una locura, o estás loco". Y finalmente ese niño sigue existiendo dentro de mí, con ideas también grandes, con ideas y sueños también que por cumplir, y que ahora con Dios dicen que con Dios no es locura. Claro, Entonces, con Dios veo que eso me ha ayudado a poderlo involucrar a Él en tus planes. en mis planes y saber que necesito de Él, porque cuando algo es completamente grande, te hace la necesidad de involucrar a Dios. Porque cuando es fácil, pues dices: "Yo puedo solo", te vuelves autosuficiente. Entonces, yo he comprendido que entre más grande sea la idea, el sueño, y esté también bajo la voluntad de Dios, pues, para Él va a ser fácil de poderlo cumplir. Y obviamente, en ese poderlo cumplir, pues, haces realidad también lo que tú querías hacer. Claro. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, ¿no? De que a veces nos llaman locos cuando tenemos ideas grandes, ¿no? Sí. Decía una persona, no le cuentes tus metas y tus planes a mentes pequeñas, Ujú. porque hay enanos mentales Sí, y rodéate de gigantes, ¿no? sí, Gigantes mentales que piensen igual que tú. exacto. Yo, por ejemplo, decía, yo tengo bueno, quiero ser una persona que tenga la oportunidad de grabar en un teatro. Ajá. Yo me hice muy conocido justamente por esa historia del teatro, ¿no? En resumen, hermano, estuve insistiendo bastante tiempo para ese teatro, pero yo dije, Dios me va a dar la oportunidad de grabar Sí. en ese teatro. ¿Cómo? No sé cómo, pero voy a grabar en ese teatro. Ajá. Me costó mes y medio. Ir, venir, ir, venir, ir, venir, ir, venir, todos los días, Sí, hasta los domingos también. Pero te voy a decir algo, cuando se dio, sí. no solo se dio una, ni 2, sino 3 veces se dio. Ajá. Bueno, 4, pero una ya no la pedí yo, una solito llegó nada más a mí la oportunidad. Sí, que se abrió la oportunidad. Ajá, Sí. entonces yo buscaba una, o sea, yo buscaba una sola Se abrieron oportunidad, 3 más. pero llegaron 3 extras, de las cuales yo ya no contemplaba Sí, ni una más. sí, sí. 2 videos musicales grabados en ese teatro y 2 presentaciones en vivo en ese teatro.
Entonces, pues fue algo donde no cabe duda que Sí, Dios nos que respalda, que ¿no? que con Dios todo es posible, con Así Dios todo es. es posible. Me gustaría preguntarte, ¿qué aprendiste del dolor, Gil? Bueno, el dolor es parte también importante, podríamos decir, para avanzar, para descubrir que Dios tiene algo mejor. Cuando algo duele es también porque hay algo mejor. Es como cuando una persona sufre una desilusión amorosa, pues le causa dolor, ¿verdad? Ujú. Sufrimiento. Entonces, saber que siempre hay algo mejor. Entonces, todo lo que duele a veces te hace más fuerte, te hace más grande, te hace más resistente también. Y, y creo que eso es lo que el dolor a veces debe producir. Cuando un cuerpo, cuando a un cuerpo lo entrenas y siente dolor, es porque se está haciendo fuerte. Claro. Pero si vas, por ejemplo, al gimnasio, llevas un año y nunca te ha dolido Na ni un brazo, ni un músculo, quiere decir que lo estás haciendo mal. claro. Entonces, cuando algo produce dolor, quiere decir que te está haciendo más fuerte y más resistente para avanzar. Así es, mi hermano. Me gustaría preguntarte, ¿qué verdad de la vida aprendiste demasiado tarde? Yo creo que conocer a Jesús. Ujú, Obviamente, yo me acerqué, bueno, Jesús, ¿verdad? Llegó a mi vida cuando más lo necesité ujú, y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y bueno, no puedo decir que todos los años atrás estuvieron perdidos, fueron de mucha lección, mucho aprendizaje, igual mucha felicidad, muchas experiencias, y por eso te digo que no estaba equivocado. Porque de ser ese niño soñador y de lograr que las cosas, fueron posibles cuando en algún momento tuve uno que otro proyecto por hacer y que pude y tuve la oportunidad de hacerlos realidad y de ujú. que tuvieran éxito, supe que con Dios ahora entonces la vida sería más fácil. Y créeme que si algo de lo que tal vez no tuve antes y que ahora, pues, ya en mi vida adulta pude tener, fue a Jesús, pero yo creo que Jesús siempre estuvo. Entonces, sin embargo, tal vez yo nunca lo busqué, pero Él siempre estuvo. Qué bueno que me sacas eso a tema. Fíjate, qué bueno. Y te doy gracias por sacarme eso a tema, porque justamente, bueno, creo que tú no lo sabes, muy pocas personas saben esto, mis seguidores aquí ya lo saben. Yo saqué un libro, Sí. ya, escrito por mí, él se estrena en diciembre, Ah, estás qué bien, invitado. excelente, felicidades, Este, Diego. toda la gloria y la honra es para Dios, hermano. Sí, Eh, y justamente yo hablo en ese libro y tiene un nombre muy interesante, se llama Buscando el amor en las personas incorrectas. ajá, ¿Por qué en las personas incorrectas, no? Porque desafortunadamente cuando somos jóvenes, te lo repito, sí, vamos así con nuestro corazón y vemos una muchacha, la güerita de ojos que verdes, le entrega todo. ajá, ¿no? Y te entrego hasta extra, ¿no? Te Sí, doy el extra. Pero desafortunadamente, a veces dar ese extra, a veces desvivirnos tanto por esa persona, nos termina afectando. y es recíproco, Exacto. ¿no? El amor. Entonces, yo digo algo y lo dejo muy escrito en ese libro. Yo durante toda mi vida le entregué mi corazón a muchas mujeres. Ajá. Sí, 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 sí. 23 años, pero bien vividos. Pero de esas mujeres que pasaron durante mi pasado, Sí, ninguna, ninguna me dio lo que yo realmente necesitaba. exacto. Hasta que yo llegué destruido a la presencia de Sí, Dios y le dije: "Señor, no sé qué hacer". Yo solo quería buscar una que nada más lo llena, ujú, que su pero presencia. me siento vacío. Sí, Señor, ayúdame a salir de esto. Y lo resumo muy padre en este libro, porque yo digo, quizás el amor siempre estuvo, pero yo nunca encontré en ese momento quién era el proveedor de ese amor que yo exacto, la buscaba. fuente. Ujú. Y así es. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, como te repito, ¿no? Miras a la chica de ojo azul, rubia, piel blanca y te enamoras Sí, completamente, ¿no? Pero desafortunadamente no sabes qué está pasando la chica de ojo azul, pelo rubio y etcétera, eh, y qué tantas heridas tiene y qué tan herido te va a dejar, sí, ¿no? Salía de meme, decían: "¿De cuántas terapias estamos hablando?". ajá. Pero realmente si vemos el trasfondo de esa palabra, es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas te o sea,
¿qué tanto me vas a dañar para ver cuánto tiempo voy a estar en el psicólogo? Exacto. ¿No? O sea, qué feo estar Sí. así, ¿no? Y de que no sea recíproco también, a veces, Ajá, el a amor diferencia del amor de Dios, que es que lo llena todo. exacto, y no te va a mandar a terapia ni un día, ¿no? No, O sea, no. al contrario, Él te va a dar la terapia que necesitas para seguir amándole Sí, más, sí, y nunca te va a decepcionar de su amor. exacto, así es. Sí, claro. Entonces, yo considero de que Dios, pues, siempre está, nada más de que a De veces no nosotros vamos así por la vida y no lo encontramos. y así es. Entonces, yo creo que eso fue a Jesús, que no lo conocí antes, pero que siempre estuvo. Perfecto, mi hermano. Sí. Y te voy a hacer una pregunta. Bueno, tú que has estado ya en el parlamento, has estado en diferentes, a los 17 años me comentabas, ¿no? De que estuviste poniendo pantallas en los Sí, sí, transportes sí. públicos. Eh, para ti, hoy, Gil, ¿qué significa el éxito? Bueno, el éxito, yo creo que es tener a Jesús. El éxito no lo puedo definir como algo que podamos poseer, materialmente hablando, sino que el éxito va más allá de ser llenos, pues, espiritualmente, si quieres ser profesionalmente, familiarmente. Entonces, el éxito prácticamente se define en esas áreas de la vida, pero yo creo que el mayor éxito del ser humano es tener a Jesús en su corazón, conocerlo, entregarle también tu corazón, porque no solamente basta con conocerlo, sino entregarle tu corazón. Y creo que uno de los mayores deseos que nosotros debemos de tener para ser exitosos en la vida, pues solo los podemos adquirir por medio de Dios, Claro. que como te comentaba, Dios es quien da la plenitud, es quien te hace ser exitoso en todas las áreas de tu vida. Hay una frase que a mí en lo particular nunca me ha gustado porque decía que no todas las personas tienen lo que quieren, pero yo siempre he dicho que si tú tienes a Dios, tienes todo lo que quieres. Exacto. Entonces, obviamente a Dios no se le busca por interés, por conveniencia, sino por eso dice la Biblia, busquen a Dios y su justicia, porque todo lo demás Vendrá por llega por añadidura. Entonces, el éxito se define en eso, en que nosotros podamos tener a Dios, conocer a Dios, experimentar también, qué es tener conocer a Jesús, que es Dios. Y el éxito, para no divagar, pues nos debe de llevar, vaya, a que tengamos más tiempo, a que tengamos mejor salud, a que tengamos mayor libertad. Entonces, el éxito se debe definir por eso, no por lo que poseas, ni por lo que tengas, sino por lo que te produzca. Y si te produce paz, si te produce mayor tiempo con tu familia, si te produce mayor libertad, si te produce más vida, si te produce mejor salud, para mí eso es el éxito, pero solo lo encuentras con Dios, Así es, mi hermano, definitivamente. definitivamente. Me gustaría bueno, hacerte esta reflexión y que tú me respondas, pero no mirándome a mí, Sí, mirando a a la la cámara. cámara. Y es, ¿qué le dirías hoy a tu versión más joven? ¿Qué le diría a mi versión más joven? Puedes leerlo si gustas, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, aquí no hay problema. Yo le diría a mi versión más joven que todo lo aprendido, que todo lo vivido ha sido para bien. Y como dijo José en la Biblia, que Dios nos trajo hasta acá para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su misericordia. Y creo que son de las cosas más importantes que le puedo decir a ese joven, ¿verdad? Que estuvo, que aquí seguimos, que seguimos con sueños, que sigue estando ese niño soñador, lleno de retos, de nuevas oportunidades, y agradecerle siempre a Dios por lo bueno que Él ha sido. Hasta, como dicen, hasta aquí nos ha ayudado Oh, Jehová. Jehová. Entonces, que Dios ha sido muy bueno y créeme que para mí en lo particular es muy grato estar aquí contigo, Diego, Gracias, hermano. y decirle esa versión, ¿verdad?
que no nos equivocamos, que tomamos el camino correcto y que las cosas por las que atravesamos, pues, que nos han ayudado para bien. Que tal vez en esta invitación que me hiciste, la verdad, es algo curioso, porque, pues, estoy cerrando prácticamente un ciclo más de mi vida. Voy a cumplir, si Dios me lo permite, 30 años en septiembre. Entonces, te decía yo que siempre los cachitos han venido siempre con cosas nuevas, y yo sé que confiados en Dios, pues, no tenemos nada que temer, que siempre hay planes de bienestar para nuestras vidas, y que lo mejor Aún está por ver eso. aún se va a contar. Exactamente, hermano. Eh, Me gustaría preguntarte, ¿qué parte de tu historia te costó aceptar más? ¿Qué parte de mi historia me costó aceptar más? Bueno, el hecho de haber pasado algunas situaciones que tal vez no ameritaban en la edad que tenía, o no eran propias de mi edad, Ujú. porque diríamos, bueno, esos problemas que les toquen, eh, Al que le toca, vivirlos ajá. a las personas más grandes, o sea, que tienen más madurez y todo. Entonces, fueron de las cosas que me tocaron aceptar. Sin embargo, como te decía, no podemos resistirnos. Cuando tenemos miedo a algo, la única forma de vencer ese miedo es hacerle frente a ese miedo. Yo recuerdo muy bien, y te lo comento a manera de ejemplificar, a mí me daba mucho miedo hablar. Ujú. Hoy, pues, tengo la oportunidad de compartir este hermoso set, ¿verdad? Junto contigo, este programa, este podcast. Pero a mí me daba miedo hablar, y sin duda fue después algo de lo que más me apasionó, ahorita que mencionaste lo del parlamento, porque encontré una forma y un talento, tal vez escondido, que ni yo mismo sabía, de poderlo utilizar para bien, o sea, para Dios. Y yo creo que también esto va a ser para bien, sin duda alguna. Pero me daba miedo hablar y dije: "Pues, ¿cómo lo voy a vencer? Pues aprendiendo a hablar". Entonces, de la misma manera, si quieres, aprender a nadar, ¿de qué forma vas a aprender? Tirándose al río. Tirándose al agua, al río, enfrentando. Pero, pues, todo tiene un proceso, tiene un aprendizaje y una enseñanza en nuestra vida. Entonces, es aventarse a no tenerle miedo a nada, porque Dios está con nosotros. Perfecto, mi hermano. Para ti, ¿qué crees que es lo que realmente salva a una persona? Jesucristo. Amén. La salvación, dice la palabra, no viene por nadie más, Ujú. sino en Jesucristo. Y cuando hablamos de salvación, pues se me vienen ahorita a mi mente muchos aspectos de salvar, ¿verdad? Y desde el sentido que nosotros le podamos dar a la palabra, prácticamente Jesucristo nos rescata de todo, Él nos salva. Finalmente, salvar es ayudarle a alguien a salir de una situación donde tal vez, por ejemplo, se está ahogando, existen los salvavidas, Sí. ¿verdad? Pero es ayudar finalmente a que a que la persona salga de una situación compleja. Y lo mismo pasa con el mundo. El mundo te podrá ofrecer opciones, te podrá dar caminos distintos a los de Dios, pero el único que salva es Es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, en Él encontramos la, la mejor versión de nosotros. Él nos dice también que tenemos muchos talentos. Él nos ayuda a descubrirlos y Él nos hace capaces también para asimilar ese reto de descubrir nuestro propósito, nuestro llamado. Ujú. Perfecto, mi hermano. Te voy a hacer esta pregunta, son 3, pero Ajá. te la voy a hacer en una sola. Sí. Es, ¿qué aprendiste del amor, de perder y de la soledad? Bueno, del amor, de perder y de la soledad. Del amor, que como dice la palabra, que todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama. Y que cuando hablamos del amor, yo siempre he dicho que no debemos aplicar la frase que a mí me lo decían mucho, ni todo el amor, ni todo el dinero. Claro. Entonces, realmente el amor lo da todo, lo entrega todo, que el amor no es a medias, que el amor no se ruega, también con muchas frases ya existen de eso que te estoy comentando, que el amor no se ruega, incluso hay un libro también, se riega, dice en este libro, el amor no se ruega, se riega, que es de Daniel Aviv y su esposa.
Ujú. pero que el amor entrega todo. Y como dice la palabra, el amor no es jactancioso, no es vanaglorioso, o sea, el Todo lo da, amor todo lo todo lo soporta. da, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Sí, sí, sí. Entonces, finalmente eso es el amor, pero no puedes decir que amas si no conoces, y si no has nacido de Dios. Entonces, todo aquel que ama y conoce a Dios, pues es nacido, vaya, de Él. Y de perder, he aprendido que con Dios nunca se pierde, que con Dios siempre es victoria y que si tal vez en algún momento nos ha tocado experimentar una derrota, son buenas también, hay que saber perder. Claro. Ahorita a propósito de que estuvo lo del fútbol, Sí, donde dicen que los argentinos no saben ganar ni ni saben perder. perder, Ujú. también nos enseña, a perder, nos enseña, perdón, la palabra perder, a que tenemos también que ser humildes, tenemos que entrar a un proceso, yo creo, de autorreflexión, en qué estuvimos mal, cómo podemos mejorar. Y a veces esa pérdida te hace también comprender muchos aspectos. Entonces, pedirle a Dios siempre la sabiduría para poder cuidar y no perder. Pero con Dios dice que nadie se pierde. Claro. Entonces, con Dios todo está ganado. Y a mí no me gustaba perder, te voy a ser sincero. Yo jugué mucho tiempo también fútbol, y si algo de lo que más me molestaba era perder, y yo siempre quería ganar. Pero creo que una de las cosas que le da más sabor a la vida es a veces perder, porque te hace más humilde, te hace menos soberbio, Y te te enseña te enseña a en qué estuviste mal para que te llegara esa derrota. a mejorar, ¿verdad? Y que esos errores no se vuelvan A a repetir. repetir. Entonces, me decías de la soledad, y que también la soledad es un acto de reconciliación. Uno, primeramente, con nosotros mismos, con Dios, que la soledad, eh, mucha gente lo ve como algo que es de lo peor, pero la soledad también te permite conocerte a ti mismo. Obviamente hay gente que experimenta soledad y lejos de encontrarse se pierde más, Ujú. pero esa soledad debe siempre ser un acto de reconciliación, no de perdernos a nosotros mismos, de reconciliarnos a nosotros mismos, qué hicimos mal, qué necesitamos mejorar, y de también tener ese acto de reconciliación hacia Dios, de saber que necesitamos de Él. Yo te comentaba, ¿verdad?, que cuando falleció mi abuelo me sentí solo. Sin embargo, en mi necesidad y mi deseo de decir: "Sí, quiero recibirte, Dios", porque yo no quería, pero en esa necesidad y en esa soledad sentí ese vacío, y fue un acto también de humildad, donde yo pude reconocer y decir: "Sí, te necesito, Dios, quiero que", porque Dios es muy respetuoso, Claro. y de decirle a Dios: "Quiero que llenes mi corazón, te entrego mi corazón". Entonces, cuando Dios entra y llena cualquier, eh, vacío emocional, cualquier pérdida, cualquier sufrimiento. Entonces, en Él encontramos esa paz que el mundo no nos la puede dar. Por supuesto. Me gustaría preguntarte, qué te gustaría que la gente recordara de ti en un futuro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que dice una frase: "Nadie es monedita de oro para caerle bien a a todos", pero si algo me gustaría es tener una buena reputación, vivir en integridad, Ujú. porque dice la palabra en el libro de Proverbios que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas o que el oro y la plata. Entonces, creo yo que la reputación es una de las cosas que nos pide mucho Dios y que también tenemos que mantener en nuestro testimonio como cristiano, porque no podemos decir amo a Dios, pero hago esto que es indebido o Claro, que no está bien visto delante de las personas, sino que debemos tener una buena reputación. Y créeme que cuando me preguntas esto, es muy complicado, porque debemos de saber que el tema, por ejemplo, de una buena imagen,
de una buena reputación no se compra con dinero. claro, Debemos de saber, incluso aquí, tenía yo una anotación, que construir una buena imagen y una confianza pública toma años de esfuerzo, años de esfuerzo. Sin embargo, es un activo también que nosotros podríamos tener si conservamos esa buena reputación, si nos mantenemos en integridad, porque eso no se puede comprar con dinero. por supuesto. Incluso, nos deja un legado y yo hago mención porque, pues, lo he vivido con algunas personas que han sido muy cercanas a mí y que he visto que definitivamente aún ya muertos, ese legado, esa buena reputación sigue hablando hasta hoy en nuestros días. Entonces, bien dice que, el libro en Proverbios dice: "La memoria del justo será bendita, mas la de los impíos se pudrirá". Claro. Entonces, yo creo que eso, mi reputación. Perfecto, mi hermano. Y me gustaría preguntarte, ¿quién eres hoy después de todo lo vivido? Bueno, ¿quién soy yo después de todo lo vivido? Yo creo que sigo siendo ese mismo niño, nada más que ahora ya más grande, más alto, ¿verdad? Pero sigo siendo ese niño y créeme que me gusta mucho porque creo yo que fue un niño que sanó, que aprendió a perdonar, que aprendió a soltar también, porque a veces somos muy aprensivos y, y que sí, hay ideas ahora más grandes Y más, y más complejos también, claro, pero estoy muy contento, muy satisfecho. Créeme que ha sido una de las tareas que tal vez yo mismo o incluso Dios me ha asignado, que el propósito de todo es disfrutar y ser felices. perfecto, mi hermano. Todo lo demás queda. Te quiero preguntar qué significa para Gil la paz el día de hoy. Bueno, la paz eh, es algo muy bonito. Dice que no hay paz para los impíos, dice, ni saben qué es la paz. Y bueno, la paz yo creo que es un líder, como lo es la justicia también, a la que debemos todos aspirar. Se me viene a la mente, hay una frase de Mahatma Gandhi que me gusta mucho y, y de hecho la traje a la Adelante, memoria adelante. porque decía, no hay camino hacia la paz es el camino. Me gusta mucho esa frase a propósito de lo que ahora me preguntas que qué es para mí la paz, porque dice, no hay camino para la paz es el camino. Y yo te voy a preguntar, dice la Biblia que Jesús, ¿qué es? Es el No, camino, la verdad. la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, quiere decir que la paz solo la encontramos con Dios. Y, y tal vez a mucha gente a veces hasta le cae mal, es que meten en todo a Dios, pero realmente Dios debe estar en todo. Dios debe estar en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Entonces, cuando habla el libro de los Salmos y dice, que dicen, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, la paz debe producir seguridad, debe producir confianza y debe producir bienestar. Cuando una persona siente completa paz, es porque tiene todo eso, seguridad, confianza, bienestar. Y la paz solo la encontramos en el camino, que el camino es Jesús. Exacto, exactamente. Me gustaría preguntarte, bueno, otra vez mirando a la cámara, me gustaría que le dieras un consejo a una persona que esté pasando lo que tú en algún momento de tu vida pasaste. Es un es una tarea difícil dar un consejo, pero ahora que me lo pides, podría aconsejarle a esa persona que esté pasando el mismo proceso, que confíe en Dios, que sepa que Dios está más cerca de lo que creemos, que debemos entregarle a Él todo, que debemos incluso preguntarle a Él todo. Tenemos la palabra de Dios, que tenemos la fortuna todavía
de tenerla en nuestros días, de leerla. Muchas veces la tomamos, como decías, de los abuelos, como algo desapercibido, como algo que ahí va a estar siempre. Claro. Y yo creo que le podría aconsejar que una vida con Cristo, con Jesús, no se compara en nada, ni en lo mínimo, a una vida donde no lo tenemos, o donde no forme parte, vaya, de nuestra vida. Entonces, prácticamente el mejor consejo que le podría dar es que Dios está de nuestro lado y está más cerca de lo que creemos, que en Jesús encontramos, pues, todo lo que veníamos hablando, el amor, la paz, la prosperidad, la plenitud, la felicidad. Y que no hay un camino, ¿verdad?, donde yo pueda decirle y mostrarle el camino que debe tomar, pero simplemente nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, no hay una calzada por donde vamos a caminar y no vamos a tener ninguna piedra de tropiezo, ningún obstáculo. Pero sí puedo asegurarle a la persona a la que vaya a recibir mi consejo que aunque hayan obstáculos, hayan situaciones difíciles, si nosotros aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a depositar nuestra confianza en Él y saber que todo lo que a veces nos logre o nos pase más bien, es bajo un propósito divino y que Él nunca, nunca nos dejará avergonzados. Entonces, hoy yo puedo dar testimonio y estoy aquí y estoy testificando prácticamente todo lo bueno y malo también, que ha sido parte de mi vida, y que hoy tengo la fortuna de estar aquí. Entonces, puedo decir que Dios ha aderezado mesa, y como dice: "Aderezas mesa delante de mí, y en presencia de nuestros angustiadores". Entonces, Él está siempre pendiente de nosotros, Él nunca nos dejará avergonzados, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que aunque creamos que todo está perdido, que nada tiene sentido, que a veces decimos: "¿Por qué a mí?", como yo me lo pregunté, es porque tiene un propósito, y que Dios siempre tiene planes de bienestar Amén. para nuestra vida, Siempre. siempre. Mi hermano, ¿crees que todo lo vivido tuvo un propósito? Sí, definitivamente, como lo dijo José, Dios lo hizo para bien, porque dice que cuando llegaron, ¿te acuerdas?, sus hermanos, y dice que José lloró. Dijo todo lo que se vivió, todo lo que pasé, porque acuérdate que a José lo encarcelaron, pasó cosas Me hicieron de difíciles, todo, sí. calumnias y todo, pero dice: "Todo lo ha hecho para bien el Señor". Entonces, para los que creemos en Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Entonces, el hecho de estar aquí, después de todo lo vivido, yo creo que esta es una gran satisfacción que me da, pues, la felicidad de poderlo compartir, de que desde hace tiempo también dije yo: "Bueno, en algún momento". Sin embargo, se dio la oportunidad, la verdad le agradezco a Dios, también bendigo tu vida, Diego. Sé que Gracias. grandes cosas van a venir también para nuestras vidas bajo el propósito de Dios. Y sí, definitivamente estamos hoy aquí y lleno de experiencias, porque esos problemas nos fortalecieron más, nos hicieron más fuertes y ha sido siempre para bien. Excelente, mi hermano. Me gustaría finalizar el podcast con una última pregunta y es, ¿qué le da sentido hoy a tu vida? Bueno, definitivamente que Jesús sea mi prioridad. Realmente, si tengo a Dios, como te lo dije, lo tenemos todo. Pero una de las cosas que le da sentido a mi vida es seguirlo conociendo, seguir sabiendo que hay cosas siempre nuevas, que Dios nos mueve también, porque Dios es movimiento, Ujú. porque Dios es un Dios también de cambios constantes. No nos podemos conformar, no nos podemos quedar cómodos en el lugar en el que estamos. Y después de eso, pues está siempre mis hijos, mi esposa, mi familia, pues como tal. Creo que son de las cosas más bonitas que me ha dado Dios. Y podría decir que el hecho de poder contribuir al bienestar de las personas, de ayudar a las personas, de encontrar también en la palabra de Dios una respuesta a mis necesidades primeramente y a las de la humanidad,
y de saber que somos la luz del mundo, de que fuimos llamados a ser luz y de que seguimos en este camino donde hay mucho que hacer, donde hay mucho que construir y que contribuir para el bienestar de todos. Entonces, incluyéndome, yo mismo, ¿verdad? Si es así, pero el bienestar debe ser compartir, Claro, debe ser para todos, dejar un mejor mundo para las dejar un legado, exacto, y ¿sí? un mundo mejor para las siguientes Y un generaciones, mundo mejor, porque vienen nuestros hijos y nietos, bisnietos. y que aprendamos a disfrutar. Sobre todo creo que eso es lo que le da sentido hoy a mi vida, que no venimos a esta tierra a poseer, sino a a disfrutar, que venimos a de cierta manera, y sin que suene más, a gozar de las cosas que el Señor nos da todos los días, porque es una bendición poder respirar, poder tener salud, poder salir, de estar aquí, por ejemplo, Claro. poder tomar un café. Son cosas que nosotros debemos de aprender a darles el sentido que deben de tener en nuestra vida, y a veces las dejamos por último, y ponemos en primer lugar el afán, el egoísmo, la avaricia, la indiferencia, y que eso no debe de existir. Entonces, Quitándole siempre el primer lugar a Dios, sí, ¿no? debe darle siempre sentido a nuestra vida todo aquello que nos edifique y nos haga sacar la mejor versión de nosotros y del mundo. Claro. Pues, mi hermano, esto ha sido todo de las preguntas del podcast. Es de verdad un gran honor tenerte aquí Gracias. como parte de líderes influyentes, o sea, de parte del team de líderes influyentes, o sea, de una persona influyente. Eh, Sé que, pues, líderes influyentes proviene de nuestra iglesia, ¿no? Pero, pues, obviamente aquí también hacemos la extensión a esos líderes, porque sé de que en el programa oficial, llegan y cuentas tu historia de cómo fue que empezaste tu emprendimiento y todo, ¿no? Sí. Pero aquí es la historia detrás de cómo Dios te conoció. Cómo nos procesó, nos formó Sí, ¿no? O sea, y y te desde sacó esa versión. claro, desde que estabas en el vientre de tu madre, como dice la Sí, palabra, ¿no? O sea, sí, yo te creé, te conozco desde que estás en el vientre de tu madre. exacto. Entonces, mi hermano, pues aquí también es una pequeña extensión, yo lo quiero poner así, Sí, de que sin duda. entrevistar a esa gente influyente, como vienes siendo tú, que has tenido esa oportunidad Gracias, de gracias. estar rodeado ahí. Y de verdad, mi hermano, que para mí, yo me voy muy contento de este capítulo, una plática muy amena, muy gozosa. Y la verdad, pues no me queda más que decirte que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, mi querido hermano Diego. Te agradezco, ha sido muy especial también para mí y el hecho de que me invitaste el día de hoy, créeme que ha sido un enorme privilegio y sobre todo la satisfacción, porque creo que más allá de lo que yo pude hacer, en la forma en la que me procesé, siempre yo creo que la clave y el centro es Dios. Entonces, invitar también a los que vayan a venir, a que no se pierdan también Los estos capítulos episodios, los capítulos. se transmite nada más por el verano, nada más para Ajá, que sepas. O sea, este programa está diseñado para que nada más se vea una vez cada año. ajá. Entonces, por ejemplo, No es que esperar el otro año. vamos a esperar la segunda temporada hasta el otro año. Solo ocupamos las semanas que tiene el verano, que son 16 semanas, son Ajá. 16 capítulos en Sí, esta ocasión. Nació en año mundialista nuestro programa, entonces, pues es excelente. una bendición para nosotros, ¿no? Tener invitados como tú, de que tienen algo que contar, una historia que Ujú. decir, y yo sé de que tu historia va a edificar a muchas personas de nuestra audiencia que el día de hoy nos están viendo, mi hermano. Exacto. Y también en lo que podamos seguir sirviendo, en lo que podamos nosotros seguir aportando, créeme que con muchísimo gusto, mi querido Diego, Gracias. en lo que podamos seguir contribuyendo. Y espero que en otra ocasión Dios nos dé la oportunidad, De podamos coincidir en coincidir y de seguir comentando también las proezas que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas y en la de todos, en la de todos los que nos van a escuchar y que va a ser de mucha edificación todos los capítulos. amén, y así será en el nombre de Jesús, mi hermano.
Pues esto ha sido todo en el capítulo número 7 de Lo que nadie vio, la historia no contada. Mi invitado especial es Gilberto. Fue un honor tenerte acá, mi hermano, y pues esperamos al capítulo 8, al próximo invitado. Excelente, bienvenido, gracias. Gracias, nos vemos.